Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado por permitirme compartir con ustedes esta tarde esta pequeña reflexión. Soy la maestra Claudia Viveros Lorenzo y desde Perú les mando un cordial saludo. ¿Cómo influye la imagen profesional del maestro en el proceso educativo actual mexicano? Esta es una reflexión desde el punto de vista educativo y comunicacional. Actualmente podemos percibir en las aulas algunos factores negativos que influyen en el aprendizaje, como la desmotivación, la exclusión, la incomprensión, la falta de interés, distracción y hasta desilusión de nuestros alumnos. La forma de ser, el carácter y la apariencia del profesor es muy importante, ya que es lo primero que los alumnos captan. Ante todo, se debe transmitir nobleza, amor a sí mismo y a los demás, al servicio, paciencia, felicidad, carisma, compañerismo y cultura. Para convencer, se necesita por lo menos un 55% de nuestro lenguaje corporal. Dependiendo de nuestra actitud ante el trabajo de enseñanza que llevamos a cabo, es como nuestros alumnos recibirán esta. Si nuestro universo de pupilos se enfrenta ante un maestro que practica los valores que pregona, que conlleva su actividad de manera afectiva y efectiva, que impone límites de respeto y tolerancia dentro y fuera de su aula, que se compromete, que aprende y estudia a la par de ellos, que es puntual, que no dice malas palabras o que viste de manera formal, por lo menos para distinguirse dentro del aula, y saber, quién es el maestro, entonces estaremos aportando a nuestra imagen. Estos puntos nos pudieran parecer banales o dados por hecho, pero es cierto que muchos docentes, por mínimos que parezcan, ni siquiera los llevan a cabo. Si ninguno de los puntos señalados son llevados a cabo, nuestros alumnos entonces pierden interés o respeto en nuestro proceso educativo y este se verá mermado desde un punto de vista referencial bastante complejo, donde estaremos sembrando un rechazo inconsciente a nuestra persona, nuestra institución y nuestro sistema educativo. Es imperante hablar sobre la imagen actual de los maestros mexicanos. Empezamos 2014 arrastrando un cúmulo de estragos reproducidos por una serie de acontecimientos que a cada momento minimizan, ridiculizan y desvirtúan por completo esta loable, importante y vital labor para la sociedad. Entre las profesiones más vapuleadas hoy en día está la de ser profesor. Dentro de la sociedad mexicana se ha desvalorizado tanto nuestro trabajo que incluso al pensarlo se ve como un oficio fácil, el cual no requiere demasiada preparación y puede ser llevado a cabo por cualquier persona que tenga mínimos conocimientos. Lamentablemente y tristemente, he llegado a escuchar comentarios como, si no quieres trabajar mucho, entonces estudia para maestro. O si quieres estudiar algo fácil, pues saca la carrera de profesor. Frases, repito, indignantes y lamentables. La palabra maestro tiene varios sinónimos, como por ejemplo sensei, un título japonés para referirse a las figuras de autoridad. Gurú, utilizada en el hinduismo, budismo y sijismo. En artes y oficios como la música, la arquitectura, la danza, la literatura, etcétera, el maestro es aquel que produce obras que trascienden después de su muerte. Comenio, en su didáctica magna, cita, sabiamente, habló el que dijo que las escuelas eran talleres de la humanidad, laborando para que los hombres se hagan verdaderamente hombres. Esa es nuestra función. En México, le damos alguna connotación parecida a las que acabamos de mencionar a la palabra maestro. Tenemos claro la importancia que un docente tiene dentro del círculo social al que estamos integrados
y las repercusiones que éste dará en la vida de las nuevas generaciones, que serán quienes tomen las decisiones futuras para el avance y el desarrollo de nuestra sociedad? Aproximadamente hace un poco más de 50 años, los jóvenes que contaban con una instrucción secundaria terminada, con 15 años de edad, se iban a estudiar al bachillerato de la Normal de Maestros en la Ciudad de México o su equivalente en otra ciudad de la República, y a los 19 terminaban y podían dar clases a nivel primaria. Si su sueño era poder dar clases en secundaria, estudiaban 4 años más para especializarse en el área deseada. En la actualidad encontramos diversas carreras universitarias, licenciaturas encaminadas a la educación, como la pedagogía, la licenciatura en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria, en educación física, en educación de la salud o psicología, las cuales a nuestros jóvenes capacitan para estar frente al aula y mejorar la calidad educativa de nuestras próximas generaciones. Pero entonces, ¿por qué nuestro país no logra despuntar? Según los resultados de la prueba PISA hecha en 2013, a medio millón de adolescentes de 15 años de edad en 65 países diferentes, divulgada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el primer puesto fue ocupado por Shanghái, con 614 puntos obtenidos, 119 por encima del promedio que fija PISA, seguido por Singapur, que ocupó el segundo lugar con 573, Hong Kong en el tercero con 561, Taipei el cuarto con 560, el quinto lugar se lo llevó Corea del Sur con 554, Macao con 538 el sexto, el séptimo fue de Japón con 536, Liechtenstein obtuvo el octavo con 535, Suiza el noveno con 531 y Holanda el décimo puesto con 523. México obtuvo el lugar 53 de 65, con 413 puntos, 82 por debajo del estándar que establece la prueba. De los 65 países participantes, nuestro país quedó por debajo de Chile, que ocupó el lugar 51 con 423 puntos, y arriba de Uruguay, que ocupó el puesto 55 con 409, y de Argentina, que logró el 59 con 388, y de Colombia y Perú, que obtuvieron los puestos 62 y 65 respectivamente. Es cuestión social, política, económica, generacional o de globalización este tipo de resultados. Pensemos en quiénes son las piezas fundamentales en el proceso educativo, el cual es un proceso de comunicación, que como tal consiste en la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y palabras. Nosotros como maestros somos el signo más importante. Luego entonces, de entrada debemos recordar en los 4 elementos básicos que acabamos de citar, que para que pueda existir esta comunicación, pues entonces debe haber un emisor, un mensaje y un receptor con su debida retroalimentación, que traducido al universo de enseñanza viene siendo un docente, el contenido educativo, los alumnos y la evaluación. Pieza clave es entonces el docente, el cual transmite a cada paso que da dentro y fuera del aula. El docente dentro del aula es una imagen construida y desvirtuada a últimas fechas y que por desgracia nosotros mismos no hemos ayudado a edificar y a restaurar para imponer el respeto necesario en ella. ¿Han escuchado alguna vez el comentario, los maestros ya no son como antes? Suelto la pregunta, ¿por qué? Todos los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos clara la responsabilidad de nuestra tarea. Antes de pensar en nosotros mismos, expongamos un poco el sonadísimo caso de Finlandia, donde su sistema de educación se organizó tomando como figura central a los profesores. Al pensar en un país como Finlandia,
el tema económico en la remuneración de los docentes como causal de un mejor estatus y entrega al oficio nos puede saltar de primera instancia, pero el sueldo que un docente del país nórdico puede tener en comparación al nuestro sería no muy fácil de aclarar, pues la paridad adquisitiva va conforme con los costos de vida de cada país. Lo que sí cambia son los incentivos, tanto de reconocimiento social como la forma en que se premia y se es visto al maestro. El joven finlandés que sueñe con ser maestro debe tener una nota en la universidad superior de 9/10 y luego realizar un máster para después someterse a procesos de formación abiertos, donde son solo seleccionados aquellos profesores que están mejor cualificados para el puesto. Los docentes finlandeses tienen una formación permanente y su figura es muy respetada. Es considerada una de las mejores profesiones del país y se preocupa el Estado porque esto continúe siendo así. Pienso entonces en los maestros de mi país, en su figura y en la imagen que tienen estos. Pero más que centrarme en la imagen que se tiene de ellos o de nosotros, porque debo incluirme, pienso en la imagen que nosotros mismos nos construimos y el sentido y el respeto que le damos a la tarea de enseñar, cosa que hemos olvidado, dignifica, singulariza y sectoriza dentro de uno de los rangos más importantes de nuestra sociedad. ¿Cómo lograr fomentar un respeto profundo para nuestra imagen como profesores si nosotros muchas veces no la cuidamos y ni siquiera la concientizamos? Se ha desvirtuado tanto que en muchos casos, desde el núcleo familiar, vamos introduciendo esa falta de respeto por el profesor en nuestros hijos pequeños, los cuales pierden dimensión entre el docente y su realidad educativa. Entre las cualidades con las que un docente debe contar están sus cualidades morales. No se puede concebir la existencia de un docente sin la suficiente solvencia moral. ¿Con qué autoridad, seguridad personal y tranquilidad emocional puede dirigirse un docente a sus alumnos demandando probidad, honradez, justicia, sinceridad, austeridad y en general buena conducta de acuerdo con las normas dictadas por el Estado, la Iglesia, la institución y la comunidad que es parte, si él mismo no es exponente del mejor ejemplo? Si actúa de manera contraria a los principios que pregona, carecerá de todo crédito y prestigio profesional y no logrará que parte de sus alumnos pueda ser escuchado, entendido y solo ofrecerá confusión. Tenemos un reto muy fuerte delante de nosotros y ese reto se llama credibilidad. La sociedad mexicana no quiere creer en la figura del maestro y por desgracia esto es ocasionado por la falta de identidad, esencia de muchos. El maestro actual enfrenta infinitos desafíos ante los cuales trabaja y desarrolla de la mejor forma sus habilidades en busca de lograr sus objetivos educativos. No podemos olvidar que existe gente entregada, comprometida con vocación de servicio y de enseñanza, que sostienen en muchas partes nuestra función. Dejemos de ser blanco de señalamientos y críticas. Reestructuremos quiénes somos y para qué servimos. Sabemos del momento que nuestro país vive y desde un punto de vista de la pedagogía crítica, en donde cada vez se está luchando más por un nuevo orden. Me vienen a la mente los pensamientos de Antonio Gramsci, quien sostiene que al interior de la sociedad civil existen instituciones encargadas de difundir concepciones del mundo acordes con los intereses de la clase dirigente. No es mi intención venir aquí a imponer ideas ni a estandarizar criterios. Solo me gustaría muchísimo crear este espacio de reflexión entre todos nosotros, docentes o no, buscar cuál es nuestra esencia y en base a ella trabajar en la mejora de la imagen pública de nuestra amada profesión. Para entender la forma en que percibimos a nuestros docentes en México, debemos conocer conceptos
como comunicación no verbal, imagen física, imagen profesional o imagen interna. Como docentes debemos proyectar ante nuestros alumnos, escuela y sociedad la integridad, seguridad, responsabilidad y respeto de nuestra profesión, para que entonces esa sociedad en la que vivimos nos respete tal cual y no nos crea unas marionetas o actores sin fundamentos que han perdido identidad y esencia. La comunicación no verbal integra un conjunto de códigos que intervienen en nuestra vida diaria, emitiendo de forma permanente signos que inciden en la percepción de la gente. Por tanto, cuando se habla de este tema tan evidente en nuestra forma de ser, nos encontramos con que no siempre somos conscientes de lo que comunicamos. ¿Qué es lo que la sociedad está percibiendo de nosotros? ¿Cuál es la imagen o qué es lo que comunica la imagen del maestro? ¿Cuáles son los mensajes que estamos arrojando sin medida a todos que tienen contacto cercano con nuestra persona? ¿En qué medida esto ayuda a nuestra labor de enseñanza? La percepción es un proceso en el que están involucrados tantos aspectos físicos como psicológicos del hombre y que se inicia con una sensación, es decir, con una impresión material hecha en los sentidos. Los 5 sentidos son como antenas que estarán siempre en la búsqueda de sensaciones que al ser absorbidas viajarán a través del sistema nervioso central hasta llegar al cerebro. Ahí ocurrirá un proceso secundario de aprehensión, desciframiento y comprensión de lo que produjo y se traducirá en un efecto semejante a una experiencia o vivencia. Esto significa que cada vez que una sensación es decodificada en el cerebro, se conformará una imagen mental. Es entonces donde debemos analizar cuáles son las percepciones que reciben de nosotros nuestros alumnos, qué sensaciones les creamos y cómo el efecto de estas forman un juicio de valor que de nosotros, para quien la concibe. Ese juicio de valor creará una opinión que puede actuar de manera positiva o negativa ante la realidad educativa que queremos enfrentar. Hasta aquí entonces podemos resumir mediante una ecuación de la imagen propuesta por Víctor Gordoa en su libro Imagología, lo ya apuntado. Entendemos que un estímulo más un receptor forma una percepción y esa percepción en nuestra mente una imagen. Pero ojo, esa imagen, al ser sumada con una opinión, creará una identidad. Y le podemos agregar un ingrediente más a esa identidad, que es el tiempo. Si esa identidad que estamos recreando en nuestros receptores se repite y se repite y se sostiene durante algún tiempo, esto se configurará en una reputación. Gordoa concluye que la reputación es una imagen pública sostenida en el tiempo. Lanzo entonces 2 preguntas más para nuestra reflexión. ¿De qué reputación goza actualmente nuestra profesión? ¿Cuál ha sido la reputación que yo, como maestro, me he creado en mi universo educativo? Ahora los invito a reflexionar esta ecuación como un ejercicio personal, individual y ético para encontrar nuestros propios mensajes. ¿Quiénes somos? ¿Qué aparentamos? ¿Qué demostramos? ¿Qué estamos arrojando dentro de nuestro salón de clases y de qué forma esto influye? Trabajemos en nuestra autoimagen y en nuestro autoconcepto, restaurándolos, recuperándolos y significándolos tal como debe, para tomar como un buen punto de partida a seguir de nuestros educandos y de nuestra sociedad entera.
Debemos partir de esta reflexión personal para entender entonces en qué raíces está fundamentada nuestra imagen actual y la cual ha sido bien aprovechada, como lo he comentado ya, por los aparatos de poder en nuestra contra. Entendamos y aceptemos el reto que nos enfrentamos día a día y reparemos en reconstruirnos mediante la capacitación constante, sembrando respeto y dándolo. Mostremos ante nuestros alumnos esa imagen de ejemplo que sea base de un sueño que ellos también puedan lograr. Y entonces construyamos juntos ese conocimiento significativo tan buscado, encajándolo desde las entrañas más profundas de nuestra persona hacia las almas de nuestros pupilos, dejando entonces la huella deseada y no la que puede vaporizarse en un segundo. Gracias.